Algo vino con la hipnosis. Mi relato de terror es una historia que le sucedió a mi abuela, que me contó su vivencia hace muchos años. Cuando mi abuela era joven, de eso hace más de 50 años, se casó con mi abuelo, quien era el amor de su vida. Pero al pasar los años los hijos no llegaban, así que comenzaron a buscar ayuda, y una de esas ayudas provino de gente dedicada a brujería y esas cosas. Pero no importaron las limpias, ni los rezos, tampoco los conjuros de ningún tipo, nada de eso hizo que ella se embarazara. Era una época distinta para la medicina, además que mis abuelos no tenían dinero para andar buscando ayuda especializada. A mi abuela solo le quedó la resignación de no tener hijos, y se enfocó en ser feliz, aunque en las charlas con mi abuelo, se planteaban la posibilidad de adoptar, aunque no se decidían. Pero de las visitas a brujos y gente así, a mi abuelo se le quedó esa inquietud por saber más sobre lo sobrenatural, y comenzó a comprar libros y a platicar con gente de ese tipo, para aprender sobre aquello que le causaba admiración. Platicó con un montón de personas, y adquirió una gran cantidad de libros, tanto de venta libre como aquellos que no puedes encontrar en ninguna librería o tienda de cosas paranormales. Y fue precisamente en un libro que alguien le consiguió, que no tiene ningún dato sobre quién lo escribió y de hecho en la portada no tiene nada escrito, y solo lleva un símbolo extraño, que encontró hechizos y algunas cosas que él decía que funcionaban. La vida les comenzó a ser más fácil, porque a mi abuelo, según él, lo habían ascendido debido a un conjuro que hizo, y comenzaron a tener más dinero. Y una de esas cosas que encontró en ese libro es lo que da pie a esta historia, porque entre sus amarillentas y añejadas páginas, encontró una especie de hipnosis, que estaba diseñada para hacer una especie de despertar en la persona que la hiciera, y con ello la persona tendría una mejor comprensión de la vida, pero en el tema paranormal. Sin tener experiencia en esas cosas, el abuelo comenzó a experimentar, y se quedaba casi inconsciente por horas, y supuestamente lograba la autohipnosis, aunque mi abuela pensaba que eso que el abuelo hacía era algo más. Si bien el abuelo no desarrolló ninguna habilidad sobrenatural como leer mentes o cosas así, la abuela notó que él parecía comprender mejor las cosas, en cuanto a lo que el futuro esperaba, porque él le dijo a mi abuela que tendría 2 hijas y un hijo, a lo que mi abuela no le creyó, porque ella pensaba que era estéril. Al pasar los años la abuela tuvo 2 hijas y un hijo, justo como el abuelo lo había predicho. El abuelo afirmaba que en una de esas hipnosis había visto su futuro, pero le había llegado en forma de símbolos, porque no había visto 2 niñas y un niño, sino que había visto 2 muñecas sentadas junto a su esposa, y él sostenía un balón de color verde. Y según el abuelo, en su mente se había registrado que eran 2 niñas y un niño, dijo que no lo podía explicar, pero que al tener esa visión simplemente lo había sabido. Aunque la abuela siempre había pensado que las cosas que les pasaban, tanto que al abuelo lo ascendieran como el tener 2 hijas y un hijo, eran simples coincidencias, y debido a que el abuelo le insistía que ella se sometiera a la hipnosis, ella cedió. Una tarde, los abuelos mandaron a sus hijos con la hermana de mi abuela, y estando solos en la casa, el abuelo comenzó aquel ritual de hipnosis. Ese tipo de trabajo el abuelo nunca lo había hecho, porque el libro hablaba de 2 tipos de hipnosis, la autohipnosis y la otra, la que era guiada, cosa que él nunca había hecho porque nadie había querido ser su conejillo de indias. La abuela no sabía que lo que el abuelo haría era algo nuevo para él, y se recostó con toda la confianza que le tenía a él, y con toda la incertidumbre que le tenía a ese tipo de hipnosis. Lo siguiente que relataré mi abuela no lo recuerda, pero mi abuelo se lo dijo justo después de que ella le insistiera en que le contara lo que sucedió durante la hipnosis. Mientras mi abuela estaba recostada, esperando que la hipnosis comenzara, mi abuelo comenzó a leer otra vez mentalmente lo que el libro decía, y es que no quería equivocarse en nada del ritual de aquella hipnosis. Mi abuelo comenzó diciendo las palabras para relajar a mi abuela, y una vez ella entró en ese estado de completa relajación, fue que mi abuelo dijo lo que el libro decía. Mi abuela comenzó a moverse desesperada, pero aquella reacción estaba descrita en el libro, y mi abuelo leyó el libro y dijo unas palabras en una lengua extraña, y mi abuela se relajó otra vez. Como parte de la hipnosis de ese tipo, mi abuelo la comenzó a guiar en lo que se conocía como espacio entre la mente y el espíritu, cosa que mi abuelo no entendía bien,
ya que no sabía qué era ese lugar. Él lo había visitado en la autohipnosis, pero lo que él hacía era muy restrictivo y no podía ir más allá de lo superficial de aquel lugar. Mi abuela le fue comentando que estaba en un lugar con tonos oscuros, que era como su casa, pero con manchas negras por toda la casa, y que la luz era muy tenue, como si fuera casi de noche, a pesar de que era la 1 de la tarde. Mi abuelo le pidió que viera en dirección al sillón donde ella estaba, y ella lo hizo, y gritó asustada, porque dijo que sobre ella estaba un ser oscuro, que parecía querer entrar en su cuerpo. Mi abuelo le pidió que se calmara, pero ella no lo hizo porque dijo que aquel ser la vio, no a la que estaba recostada en el sillón, sino a ella, que estaba parada en espíritu a unos metros de ahí. Para ese momento mi abuelo pensaba que aquel lugar que mencionaba el libro, situado entre la mente y el espíritu, no era más que un invento de la mente, que lo que hacía era interactuar con la mente humana quizás para tener una conexión con el espíritu. Por ello, le dijo a mi abuela que nada de lo que veía era real, que todo estaba en su mente, y que lo que debería hacer era alejarse para estar más tranquila. Mi abuela obedeció, y se alejó del lugar, se dirigió hacia la parte alta de la casa, para entrar en su habitación, pero le dijo a mi abuelo que aquella cosa estaba detrás de ella. Entró a su habitación, pero no pudo cerrar la puerta, porque ella dijo que estaba como trabada, pero que no había nada que la atrancara. Mi abuela mencionó que aquel ser había entrado con ella a la habitación, y que levitaba hacia ella. Mi abuelo comenzó a ver agitación en el pecho de mi abuela, y ella comenzó a retorcerse, al tiempo que decía que aquel ser la tenía sujeta de los hombros. Mi abuelo comenzó a leer algunas de las cosas del libro, aquellas que señalaban que alejarían a los seres de oscuridad del sujeto dormido. Mi abuela se tranquilizó, y mi abuelo, una vez que la vio calmada, le dijo que buscara algunas cosas que no deberían estar, como juguetes o cosas así, porque aquellas cosas ajenas a su casa, eran símbolos que significaban algo, y que al verlos ella sabría qué era lo que significaban. Pero la abuela no encontró nada extraño, y cuando el abuelo le dijo que buscara a personas que no deberían estar ahí, la abuela tampoco encontró a esas personas. En ese sentido, en el de la búsqueda del futuro, la abuela no vio nada, pero cuando el abuelo le pidió que regresara a su cuerpo, la abuela dijo que el ser oscuro estaba sobre su cuerpo acostado, y que ella sentía que ese ente quería entrar en ella. El abuelo volvió a leer las palabras para alejar al ser oscuro, y fue ahí que la abuela pudo entrar en su cuerpo, y entonces despertó, pero al hacerlo, no recordó nada de lo que había pasado en esa hipnosis. Semanas después el abuelo se enteró que solo alguien experimentado debería hacer ese tipo de rituales, porque son cosas muy peligrosas que no todos son capaces de hacer correctamente. Y mi abuelo se enteró de ello demasiado tarde, porque justo esa noche de la hipnosis, mi abuela comenzó a experimentar eventos extraños, que solo le pudieron atribuir a esa siniestra hipnosis. Ella había bañado a sus hijos, y estaba preparándose para bañarse cuando sintió que a sus espaldas estaba alguien. Se giró, pero en la habitación no había nadie más. Aunque la habitación estaba vacía, ella tenía esa sensación de estar siendo observada, aunque frente a ella no había nadie. Y justo cuando sintió que nadie estaba acompañándola en esa habitación, fue que sintió una brisa pasar junto a ella, como si alguien hubiera pasado deprisa a su lado. Su piel se erizó, y le invadió mucho miedo, que la hizo salir de su cuarto y sentarse al lado del abuelo. No le dijo nada, solamente se quedó a su lado, mirando a sus hijos jugar. Esa misma noche, ya de madrugada, ella comenzó a soñar que un hombre la perseguía, pero no le podía ver el rostro, era como si lo tuviera borroso, y solamente unos ojos rojos destacaban de aquel ser que la perseguía. Cuando se despertó, estaba sudada por el miedo, y vio de forma fugaz que en una esquina del cuarto estaban un par de ojos rojos viéndola detenidamente. Ella gritó y despertó al abuelo, que cuando miró en la dirección que ella le señalaba, ya no había nada ahí. Esa noche ya no pudieron dormir, porque la abuela tenía miedo de cerrar los ojos, y de inmediato dedujo que lo que le pasaba era debido a esa extraña hipnosis, que parecía más un desdoblamiento que otra cosa. Durante los siguientes días la abuela sentía que alguien estaba detrás de ella, no solamente en la casa, sino en todos lados, porque cuando llevaba a su hijo mayor a la escuela, ella tenía esa sensación, de que alguien estaba justo a sus espaldas,
aunque al girarse no veía a nadie atrás. Estando en su casa, mientras estaba sentada en cualquier lugar de la casa, ella podía sentir que una fuerza extraña quería hacerla dormir, pero aunque sus ojos parecían querer cerrarse por voluntad propia, ella lograba resistirse y se levantaba para jugar con sus hijas. En todas las ocasiones que ella sintió esas ganas anormales de dormir, logró resistirse, y también notó que ese extraño sueño le llegaba solo cuando el abuelo no estaba presente. De noche, mientras dormía, la abuela sentía que algo la jalaba hacia afuera de su cuerpo, decía que era como si quisieran sacar su alma de su cuerpo, y eso le daba mucho miedo. Cada vez que ella tenía esa sensación se ponía a rezar, y solo con los rezos ella podía evitar que la sacaran de su cuerpo. Más de una ocasión la abuela despertó después de soñar con el hombre de rostro borroso y ojos rojos, y cada que despertaba de ese sueño, veía dentro de su cuarto aquellos malvados ojos rojos observándola. El abuelo nunca vio esos ojos, pero en todo momento le creyó a la abuela, y fue por eso que decidió buscar ayuda para ella. El mismo día la llevó a 2 lugares diferentes, primero la llevó con un brujo, y más tarde con un sacerdote. Mi abuelo decidió llevarla con el sacerdote por las palabras preocupantes que les dijo el brujo, ya que aquel hombre de vestimenta blanca y rituales en honor a santos inciertos, les dijo que aquella hipnosis no había sido tal cosa, sino un viaje astral que había dejado una puerta abierta al más allá, y que lo que había entrado no era un simple ser oscuro, sino un demonio que quería tomar el cuerpo de mi abuela. Aquel hombre le hizo una limpia para ayudar a la abuela, pero dijo que quizás eso no funcionaría porque lo que se le había pegado era muy poderoso, y que quizás deberían ir a la iglesia para un exorcismo o algo así. Al acudir a la iglesia y explicarle al sacerdote lo sucedido, este les dijo que él no podía hacer exorcismos, y que la Iglesia Católica debía tener pruebas para comenzar uno de esos rituales, pero lo que sí podía hacer, mientras esas pruebas llegaban, era rezarle a mi abuela acompañado de las personas de la iglesia. Afortunadamente la abuela no necesitó de un exorcismo, porque con los rezos que le hacían en la iglesia el mal que la acechaba se fue alejando, hasta el punto en que casi no lo soñaba. Recuerdo cuando era niña, y me quedé a dormir en la casa de la abuela, que para ese momento ya estaba viejecita, y debido a que solamente tenía una cama en su casa, yo me dormí con ella. Y durante la madrugada, el grito de la abuela me despertó. Me dijo que había tenido una pesadilla, y me pidió que no mirara en dirección a la esquina del cuarto, me pidió que la mirara y no despegara los ojos de ella. Noté miedo en sus ojos, y por nada del mundo miré en esa dirección que ella sí miraba, porque no quería ver lo que estaba en esa habitación. No quise ver esos ojos rojos de aquel ser que vino con la hipnosis. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.